La cadena de transporte de electrones es un proceso en el que se oxida NADH y FADH2 provenientes del ciclo de Krebs. Sus electrones son transportados por medio de reacciones hasta el oxígeno. Todas estas reacciones se llevan a cabo en las crestas de la membrana interna de la mitocondria. La función de la cadena de transporte de electrones es transportar protones desde la matriz de la mitocondria hacia el espacio intermembranal a través de la membrana interna. Este proceso es importante porque regenera los acarreadores de electrones, ya que el NADH y el FADH se convierten en NAD y FAD, los cuales son necesarios para mantener en función la glucólisis y el ciclo de Krebs. También es importante porque forma una gradiente de protones a través de la membrana interna, ya que en el espacio intermembranal se forma una alta concentración de hidrones, o también llamados protones, mientras que en la matriz la concentración es baja. Este gradiente es utilizado como una forma de energía almacenada que se utiliza para generar ATP. Los componentes de la cadena del transporte de electrones de los eucariontes se encuentran en la membrana interna mitocondrial, organizados en 4 complejos. Cada uno de estos complejos funcionan como enzimas oxidorreductasas y constan de varias proteínas y grupos prostéticos. El complejo 1 o NADH deshidrogenasa es un gran complejo de proteínas de múltiples unidades en forma de L que acepta los electrones de alta energía del NADH. La molécula del NADH dona 2 electrones a un mononucleótido de flavina del grupo aceptor, o sea FMN, que se encuentra en el brazo vertical del complejo. El FMN se reduce a la forma FMNH2. Los electrones se mueven a lo largo de una serie de grupos hierro-azufre, alrededor de 8 de ellos, y se transfieren a la coenzima coasociada, o sea la ubiquinona. Y la ubiquinona también extrae 2 protones de la matriz para formar el ubiquinol completamente reducido, o sea QH2. Entonces, a medida que los electrones se mueven a través de la serie de grupos de hierro-azufre, utilizan la energía eléctrica proporcionada para bombear 4 iones hidrógenos fuera de la matriz mitocondrial y hacia el espacio intermembranal para proporcionarlos para la producción de ATP en el proceso de fosforilación oxidativa. El complejo 2 contiene la enzima succinato deshidrogenasa que cataliza la conversión del succinato en fumarato en el ciclo del ácido tricarboxílico y en el proceso energiza FAD a FADH2. Entonces, en el complejo 2, la misma enzima produce fumarato a partir del succinato y produce FADH2, y este FADH2 energético emite 2 electrones energéticos a una cadena de grupos de hierro-azufre que finalmente los transfieren a la coenzima Q, o sea la ubiquinona, para contribuir al flujo de electrones en la cadena del transporte de electrones. Esto se suma a los electrones proporcionados por el complejo 1, pero el complejo 2 no bombea hidrógenos al espacio intermembranal. El complejo 3, también llamado complejo de citocromo BC1, es un dímero en donde cada monómero contiene 11 subunidades. Entre estas están 3 citocromos y un centro hierro-azufre. Los citocromos son un conjunto de proteínas transportadoras de electrones que contienen un grupo prostético hemo, semejante al que contiene la hemoglobina y la mioglobina. Los electrones son transferidos por citocromos uno a la vez en asociación con un cambio reversible en el estado de oxidación de un hierro Hem. La función del complejo 3 es transferir electrones de la coenzima Q reducida a una proteína llamada citocromo C. El complejo 4 es un complejo proteínico que cataliza la reducción de 4 electrones de oxígeno para formar agua. El complejo transmembranal de los mamíferos contiene 13 subunidades dependiendo de la especie. El complejo 4 contiene los citocromos A y A3 y 3 iones cobre. 2 de estos forman cobre A sobre cobre A, un centro binuclear cobre-cobre, el MA3 y el cobre B forman un centro binuclear hierro-cobre. Ambos centros aceptan electrones, uno a la vez. Los electrones fluyen del citocromo C al cobre A sobre cobre A, luego al citocromo A, de aquí a A3, cobre B y por último a oxígeno. 4 protones y 4 electrones son impulsados a través del complejo 4 desde la cara externa de la membrana mitocondrial interna hasta la matriz para su entrega al dioxígeno unido al citocromo A3 hierro. En la cadena transportadora de electrones
podemos encontrar como producto el ATP. Por cada molécula de NADH se producirán 2.5 o 3 ATPs, esto dependiendo al autor que se le consulte. Por otro lado, en el caso del flavin adenín dinucleótido, al no ser tan buen donador de electrones como el NADH, refiriéndose a que sus electrones se encuentran en un nivel de energía más bajo, solo se producirán 1.5 o 2 ATPs.